Sabes, existen fascinantes relatos sobre brujas que supuestamente secuestran a personas y las sumen en un estado de terror profundo. En estas intrigantes historias, las brujas seleccionan meticulosamente a sus víctimas en lugares remotos y oscuros, como bosques frondosos o carreteras solitarias, donde la ayuda es escasa. Una vez que han capturado a sus presas, los eventos se tornan en pesadillas vivientes. Las víctimas relatan experiencias traumáticas que desafían la lógica y la explicación. Algunos hablan de encuentros aterradores con criaturas malignas, mientras que otros mencionan rituales oscuros que las dejan paralizadas o sin habla. Estos relatos narran encuentros con fuerzas misteriosas que van más allá de la comprensión humana. Lo más inquietante es que, tras ser liberadas por las brujas, las víctimas regresan a sus vidas, pero ya no son las mismas personas. El profundo temor experimentado ha dejado cicatrices indelebles en sus mentes. Se vuelven reclusas, temerosas de enfrentarse nuevamente a lo desconocido. A menudo, incluso rechazan salir de sus hogares, atrapadas en un perpetuo estado de ansiedad. Estas narraciones se han transmitido de generación en generación, formando parte del folclore y la mitología de diversas culturas. Sirven para asustar y entretener, pero también reflejan nuestra fascinación con lo inexplicable y nuestro deseo de dar sentido a lo sobrenatural. Aunque estas historias pueden parecer ficticias, persisten en el imaginario colectivo como testimonios de encuentros con lo desconocido, ofreciendo un vistazo a los misterios insondables que acechan en las sombras. Tal y como es la siguiente historia que nos envía un suscriptor. Hace aproximadamente 2 décadas, mi vida transcurría en un tranquilo pueblito del Estado de México llamado Transfiguración. A pesar de que ya había crecido considerablemente en población, en su esencia, seguía siendo un pueblo en el que todos se conocían. En ese entonces, yo estaba en la secundaria y, como suele ocurrir en las zonas rurales, las historias de brujas y la Llorona eran parte de nuestro folclore. Hoy, quiero compartirte una de esas historias que aún eriza la piel de quienes la escuchamos. Esta historia en particular gira en torno a una joven compañera de escuela, una niña alegre y llena de vida que compartía las aulas conmigo. Pero un día, la alegría que la caracterizaba se desvaneció abruptamente y lo que ocurrió a continuación cambió la vida de todos los que la conocían. Sin previo aviso, dejó de asistir a la escuela. Ninguno de nosotros sabía por qué había desaparecido de nuestras vidas. Una semana entera transcurrió sin noticias de ella y la preocupación se apoderó de los corazones de su familia y amigos. Para nuestra sorpresa, supimos que seguía viviendo en su casa, en el mismo lugar de siempre, pero algo terrible había ocurrido. La historia se cuenta de la siguiente manera. Un día, unos lugareños la encontraron en lo alto de un árbol, en una posición aterradora, completamente inmóvil. No hablaba, ni siquiera emitía un sonido, como si hubiera perdido la capacidad de hablar.
Sus ojos, una vez llenos de vitalidad, ahora reflejaban un vacío inquietante. Después de ese extraño descubrimiento, la llevaron de regreso a su hogar, pero la niña se resistía constantemente a salir de su casa, incluso rechazaba la idea de ir al patio. El tiempo avanzó y poco a poco comenzó a recuperar la facultad del habla. Sin embargo, las primeras palabras que pronunció enviaron escalofríos por la columna de todos los que la escucharon. Bruja. Sus palabras eran desgarradoras y desesperadas, y el intento de forzarla a dar más detalles solo resultaba en un aumento de su nerviosismo. Con el tiempo, cuando finalmente logró articular sus pensamientos de manera coherente, compartió una historia aterradora. Según ella, una bruja la había secuestrado y la había llevado a un oscuro y desconocido mundo. Juró que nunca más pondría un pie en la calle, temiendo que si lo hacía, la malévola bruja volvería para llevársela nuevamente. No sabemos si su historia era verdadera o una manifestación de algún trauma inexplicable, pero durante más de un año, esta amiga no salió de su casa, excepto para el patio. Con el tiempo, poco a poco retomó su vida, pero nunca volvió a ser la niña alegre que conocíamos. Aquel episodio oscuro en su vida la había dejado profundamente marcada y aunque volvió a la sociedad, siempre llevó consigo el peso de lo desconocido y el misterio que la rodeaba. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.